cocineros y cocineras, soy Martín Martí-Corena, soy monitor de cocina saludable y en esta quinta sesión vamos a ver cómo se hacen las conservas caseras, ¿vale? Pero antes de nada os tengo que decir que la elaboración de conservas lleva una metodología muy rigurosa en cuanto a que tienen que cumplirse normas sanitarias de salubridad de los alimentos que se van a conservar durante largo tiempo, ¿vale? No es una receta al uso, no es una elaboración simple. Entonces, mira, lo primero que os voy a enseñar es lo que tenemos que hacer con los botes, ¿vale? Vamos a ver. Voy aquí a señalar la cocina. Vale, muy bien. Yo tengo una serie de botes que he comprado en su día nuevos y con las tapas nuevas y bien lavados en el lavavajillas y bien secos, ¿vale? Pero lo que tenemos que hacer ahora es esterilizarlos. Así que los ponemos todos separados por un pañito de cocina para que no se peguen en la base, el trapo de cocina en la base, por sus laterales y entre ellos. Y ahora la vamos a llenar de agua. Con las tapas fuera, ¿vale? Pero las tapas las ponemos aquí también dentro de la olla. Si tenéis olla express, es mucho mejor a la hora de realizar conservas y es una cosilla que os voy a decir ahora por qué es mucho más recomendable utilizar una olla express y no una olla convencional. De todos modos, vamos a hacer las conservas por los dos métodos, ¿vale? Entonces, vacíos puestos en vertical hacia arriba, lo que vamos a hacer ahora es llenar la olla y vamos a cocerla la olla, vamos a que llegue a ebullición durante unos 15-20 minutos a temperatura, a fuego lento, ¿vale? Una vez que ya empiece el hervor, ya no tenemos por qué hervir rápidamente. Entonces ahora estoy llenando de agua tanto el interior como el exterior de las paredes de la olla. Como os decía, este es el primer importantísimo paso a la hora de hacer conservas, antes de hacer todas las elaboraciones. Porque los botes tienen que estar perfectamente esterilizados, sobre todo las tapas en el interior de los mismos, para que las elaboraciones no se corrompan y no se llenen de bacterias o de otros microorganismos como hongos que puedan echar a perder pues el trabajo de hacer una conserva. Por eso es tan importante este paso, ¿vale? Entonces nos aseguramos de llenar todos los botes. No tiene por qué ser hasta arriba en el caso de la olla a presión, ya que con el mismo vapor, con la temperatura que tiene, ya va a acabar de esterilizar, ¿vale? Entonces la voy a cerrar. Entren todas las cosillas. Vale, muy bien, lo cerramos. Los botes tienen que tener una altura apropiada a las conservas que vamos a hacer. Cerramos la olla express. Muy bien. Voy a cambiar de fuego para explicaros el método tradicional, ¿vale? Y la ponemos a esterilizar. Este es el primer paso. Lo mismo ocurre en el caso de una olla convencional. En este caso es un bote grande y otro pequeñito que he puesto por aquí. Vamos a ver. Un bote pequeñito que se podría valer para una salsa pesto que vamos a hacer a continuación, ¿vale? Y de la misma forma también ponemos a cocer las tapas. Lo voy a enseñar aquí, bien cerquita. Y esto pues tendrá que cocer un poquito más que en la olla express, ya que la olla express cuece a unos 121 grados y la olla tradicional cuece a la temperatura de ebullición del agua, que son 100 grados. Entonces, esto lo tenemos unos 15-20 minutos cuando empiece la válvula a girar y a hacer... ¿Vale? Y esto lo tenemos una media horita. Esa es la diferencia, ¿vale? La diferencia de tiempos, la diferencia de temperaturas. Así que tapamos... Tenemos. Vale, vamos a mover la cámara y ahora os voy a explicar un poquito la teoría con respecto a la microbiología en las conservas. No sé si lo veis bien por aquí. Ok, muy bien. Vamos a enfocar para que se vea cuando empieza a hervir el agua. Vale, muy bien. Vamos a ver, os voy a hablar de la microbiología aplicada a las conservas, ¿vale? Y lo primero que tenéis que saber
es que los alimentos se diferencian entre sí básicamente también por su pH. El pH es una escala que mide el grado de acidez o el grado de alcalinidad que tiene un alimento. Entonces, se distinguen 4 tipos de alimento en cuanto a su acidez, pero lo que más ácido encontramos de forma natural suele ser el limón, ¿vale? El limón junto con el vinagre. Por eso, en las conservas, naturalmente se le añade el ácido cítrico, ¿vale? O zumo de limón de forma natural. Ese pH va variando desde un pH de aproximadamente un 3 hasta un pH de un 5, un 5,6 en los alimentos que tienen menor acidez. O sea, que son más básicos, ¿vale? Están más cercanos a la neutralidad de pH, como puede ser, por ejemplo, la leche. Por eso la leche se corrompe fácilmente y el limón, pues no, tiene más acidez. Entonces, ¿para qué sirve la acidez? Para adicionar a las conservas para que puedan aguantar con ese pH que las bacterias no las corrompan, ¿vale? Es su principal función. Entonces, lo primero que tenemos que distinguir es que una conserva, dos palabras, ¿no? Dos conceptos, conservas, caseras. Entonces, aquí tenemos 2 palabras, conservas y caseras. Entonces, el término conserva no se puede equiparar a el término de receta, ¿vale? Porque receta es una elaboración que vamos a consumir en el momento y que la adición de una serie de ingredientes no va a modificar la salubridad del producto en sí, ¿no? Pero la conserva sí que tiene que llevar un grado de acidez, un grado de conservante como el azúcar, un grado de sal, que es importante para asegurar que ese producto no va a ser perjudicial para la salud. Y después el término casero, que es la segunda palabra de conservas caseras, que es un concepto muy mal utilizado desde el punto de vista de la industria en el último tiempo y que el término casero de por sí no implica seguridad alimentaria, es obvio, porque una receta puede llegar a ser buena o mala en función, aunque la hagamos en casa, en función de los ingredientes que le vamos a echar, ¿vale? Si hacemos un postre, ¿no? Un postre o una bollería y le añadimos mucho azúcar, va a dejar de ser saludable, por mucho que lo hagamos en casa. Y un postre o otra serie de elaboración, un pan puede ser saludable industrialmente si guarda unos márgenes de adición de alimentos que sí que son saludables y en una proporción saludable, ¿vale? Esa es la diferencia. Y además que las conservas, en el término casero, pueden estar mal hechas, ¿vale? Como os decía antes. Si los botes no se esterilizan bien, si no se esteriliza después la conserva, no se esteriliza, no se guardan los tiempos, etcétera, puede ser insalubre. Entonces, un término casero no siempre tiene por qué estar equiparado a la salubridad de un producto o de un alimento, ¿vale? A lo mismo me remito, pues, si es una agricultura casera, pues por ejemplo puedes plantar tomates y pimientos, echarles un fungicida, un insecticida y no guardar los tiempos que se requieren para poder cosechar el alimento. En ese caso estás plantando un alimento que es casero, pero que puede no llegar a ser saludable, ¿vale? Entonces, la industria sí que se asegura de que esos tiempos se llevan a cabo, por eso es importante saber distinguir y saber extrapolar los términos casero-industrial a la circunstancia, ¿vale? Entonces hablamos del pH, ese punto ya lo tenemos tratado. Ahora, los microorganismos más habituales causantes de intoxicaciones alimentarias. En cómputo global, los microorganismos más habituales que contaminan nuestra comida, pues a lo mejor algunos os sonarán, pues suelen ser la salmonela, que es muy típica de los huevos en la mayonesa, los estafilococos, las Escherichia coli, que hay cepas que son muy dañinas y que se suelen encontrar pues en carnes que no están bien hechas en el centro, sobre todo de las procesadas, tipo hamburguesas. La Shigella, que suele encontrarse en derivados lácteos como el queso, y después el Clostridium perfringens, ¿vale? El género Clostridium es un género que quiero que os quedéis bien con él, porque es una bacteria que crece en las conservas sobre todo, ¿no? Porque crece en sitios en donde no hay oxígeno en el aire,
Por ejemplo, en una conserva, en un bote de conserva, cuando se llena completamente de contenido y se cuece y por tanto después al enfriar se elimina todo el aire, se elimina también el oxígeno, ¿no? Hay una capa de vacío y en esa capa de vacío no hay oxígeno. Pues estos microorganismos, los microorganismos que se llaman clostridios, en general, pues son capaces de crecer aunque no haya oxígeno, ¿vale? Es un grupo de bacterias que se llama anaerobias. Y estas bacterias producen intoxicaciones alimentarias. Sobre todo producen intoxicaciones alimentarias derivadas del reproducirse dentro de la conserva y de producir esporas, que son sus formas de reproducción, como la gallina y sus huevos, ¿vale? Producen pequeños clostridios, pequeñas bacterias, que se pueden desarrollar después en el contenido de la lata o bien producir toxinas que sí que hacen que haya un riesgo para la seguridad en el consumo de las conservas. Entonces, por ello, hablamos de que hay dos tipos de intoxicaciones alimentarias, los que se producen bien por el consumo de un alimento que tiene gran cantidad de bacterias, como por ejemplo podría ser el caso de la salmonelosis. Una salmonela solo, una bacteria solo no es un peligro, ¿vale? Pero 1.000.000 de ellas que se han reproducido en un alimento sí que es un problema grave. Y por otro lado hay una toxoinfección, que es la ingestión de esporas o la ingestión de toxinas de una bacteria, como puede ser pues los clostridios que hablábamos antes, en los que las bacterias muchas veces ya se han muerto en esa conserva, pero están todavía las toxinas o las esporas de los mismos. ¿Cómo se distinguen más o menos en la clínica estas dos? Por su sintomatología, en que en el caso de tener una salmonelosis se contrae una fiebre, ¿vale? Porque el organismo lo que hace es aumentar la temperatura corporal para matar la mayoría o todo lo que pueda matar de esas bacterias. Pero en la toxoinfección, que es una infección por un tóxico, no se produce fiebre normalmente. Esa es la diferencia entre una intoxicación alimentaria y una toxoinfección, ¿vale? Vamos a ver, muy bien. Entonces ahora empezó a hervir el método convencional de esterilización, ¿vale? Que es un método de esterilización por calor. Y la olla express todavía no empezó a hervir. Entonces, vamos a tratar precisamente los métodos de conservación por calor. En una conserva se contemplan dos tipos, más tipos de métodos de conservación, como el calor, que vamos a ver ahora, después la acidez, que os decía con el zumo de limón o ácido cítrico, como la salinidad, como la restricción de cantidad de agua dentro de un alimento, la cantidad de azúcar, lo voy a bajar el agua un momento, la cantidad de azúcar, o lo que se llama ósmosis, dentro de un alimento o dentro de un producto, y después está acidificación, salazón y azucarado. Vale, os he dicho todo. Vamos por el calor. El calor es el método principal de conservación para inhibir el crecimiento de microorganismos. Pero ese calor no es suficiente para destruir todos los microorganismos o todas las partes de los microorganismos. Vale, a lo mejor conocéis distintos métodos de esterilización o de conservación por calor, como el pasteurizado en la leche, la esterilización en los yogures, a lo mejor el UHT, la vaporización, etcétera, ¿no? Pero en conservas se utiliza el calor para esterilizarlas, pero que sepáis que el método tradicional en el que se utiliza el agua sin estar sometida a presión cuece a 100 grados, ¿vale? A 100 grados se destruyen solo las bacterias que hay dentro de un alimento, pero no se destruyen sus esporas, ¿no? Sus formas de reproducirse, sus huevos. Son más resistentes, se llaman termoresistentes, ¿vale? Esas formas que se destruyen en una olla a presión a 121 grados centígrados. Esa es la diferencia. Por lo tanto, en una olla convencional se pueden destruir las bacterias dañinas, o sea, los clostridios, por ejemplo, que son dañinos, pero no se pueden destruir sus huevos. Entonces es muy importante, por eso, hacer las conservas en olla a presión. ¿A qué van a contribuir las altas temperaturas? Por tanto, a impedir la multiplicación de los microorganismos, causar la muerte de las formas vegetativas, que se llaman así formas vegetativas, las formas que tienen vida y son capaces de reproducirse, pues las bacterias que están vivas, y
si la temperatura alcanza los 121 grados, destruir sus esporas, ¿vale? Que son sus formas de resistencia, son sus huevos, son su progeria, ¿no? Por así decirlo. Entonces, hay que tener en cuenta la temperatura, tanto la temperatura como los tiempos a los que se somete esa conserva a esterilización. Diferenciando entre una esterilización completa, como en el caso de la olla express, y una esterilización leve, en el caso de una olla convencional, ¿no? Que es capaz solo de terminar con las formas vegetativas de las bacterias, pero no de sus esporas. Pero hay más métodos, aparte de la esterilización, que por el calor, como puede ser, por ejemplo, el escaldado, ¿no? Y se trata, el escaldado lo conoceréis, que se aplica mucho a conservas de hortalizas o de legumbres o de verduras, y lo que se hace es someter a una temperatura de 100 grados de ebullición esas hortalizas o, por ejemplo, verduras como pueden ser grelos, espinacas, durante no mucho tiempo, en torno a unos 5 minutos, ¿vale? Entonces, de esa forma se destruyen todas las formas vegetativas porque las verduras, hortalizas tienen una capa pequeñita, ¿no?, de superficie. En su interior no se pueden desarrollar las bacterias, sino que se destruyen exteriormente las formas vegetativas y a continuación pues se suelen someter a congelación, ¿no? Suelen ser destinadas a congelación. Ese escaldado va destinado a la congelación. Hago así porque a veces se me va un poquito la luz, ¿vale? Y si son destinadas a ser conservas, tienen que esterilizarse posteriormente en la olla express, como todas las conservas en general, ¿vale? ¿Qué más me queda por aquí? Entonces, otros métodos de conservación, ¿vale? Este vídeo va a ser de 20 minutos, este bloque de 20 minutos va a ser destinado a la microbiología de las conservas. Hablábamos que hay otros métodos de conservación que se pueden aplicar aparte del calor, ¿vale? Como por ejemplo la reducción de contenido de agua. Pues esta modificación de contenido de agua va a permitir que la conserva pueda aguantar más tiempo. Hay un término que se suele aplicar en biología o en fisiología vegetal que se llama la actividad de agua, y es decir, que cuanta más agua contenga un alimento, más riesgo biológico hay de que se desarrollen bacterias en él. Hay más agua libre, ¿no? Actividad de agua, agua libre dentro de un alimento. El tomate tiene mucha más agua que una zanahoria, ¿vale? Que hay otros nutrientes que están en proporción y que hace que tenga un menor contenido de agua. Por lo tanto, en un tomate crecerían más rápidamente microorganismos, se producirían más rápido que en una zanahoria. Entonces, lo que hacemos muchas veces en las conservas es reducir la actividad de agua. Como ejemplo, una mermelada, aparte de añadirse azúcar, se reduce mucho, se evapora la cantidad de agua que contiene y eso hace que no se puedan reproducir tan bien los microorganismos dentro de ella. Otro método de conservación, la acidificación, como hablábamos, el limón, el vinagre, son ácidos que lo que hacen es que impiden el desarrollo de gran parte de las bacterias, ¿no? Menos las bacterias que se llaman acidófilas, que son capaces de crecer en medios ácidos, pero la mayoría de ellas, una concentración determinada de ácido las mata, ¿vale? Después, otro método de conservación es la salazón. Y la salazón lo conocemos desde muy antiguo. La salazón puede ser en términos húmedos, como conocida como salmuera. Por ejemplo, los boquerones en salmuera, pues se conservan con una mezcla de agua y una gran proporción de sal. Y después está la salazón en seco, como por ejemplo conocemos el bacalao en salazón, el bacalao salado. Puede ser un ejemplo de salazón en seco. Bueno, pues la sal, las grandes concentraciones de sal, como por ejemplo haremos una conserva de atún, de lomos de atún cocidos en sal, lo que va destinada es a reducir la propagación o la reproducción de gran parte de las bacterias, ¿no? A las bacterias no les gusta desarrollarse en medios muy salados. Y el azucarado, que es el último método de conservación, pues va a hacer un tanto de lo mismo. Como hablamos, el término azucarado se refiere al grado de osmosis que tiene un alimento. Sabemos que el azúcar es un nutriente, pero si el azúcar tiene una concentración elevada, como en el caso de una mermelada, pues llega a inhibir el crecimiento bacteriano, ¿vale? Por eso, y aunque parezca una contradicción, es decir, una mermelada es muy dulce, ¿no? Vale, es muy dulce, porque aparte de tener un vacío y demás, tiene que tener una concentración de azúcar que haga que no se desarrolle gran parte de los microorganismos que la puedan alterar.
Frutas en almíbar también puede ser otro ejemplo, jaleas, confituras, geles de frutas, vale, todas van destinadas a inhibir el crecimiento bacteriano. Hasta aquí entonces estaría el bloque de lo que sería la microbiología relacionada con las conservas, ¿vale? Y que tengáis en cuenta de que si queréis hacer una buena conserva tenéis que seguir los métodos que a continuación vamos a ir haciendo, ¿vale? Al margen de todas las recetas, todas las elaboraciones que vamos a hacer, es imprescindible que se vayan a conservar bien, ¿vale? Que aseguren una buena salubridad e higiene alimentaria, porque es muy importante para nuestra salud y en este tiempo sobre todo, porque si tenemos una intoxicación alimentaria, que Dios no quiera, pero no es recomendable ir al médico por esta situación, entonces evitarlo. Aunque sí que es verdad que es una buena opción el hecho de hacer ahora mismo, ¿no? Pues conservas, ya sabéis que las conservas es mejor hacerlas cuando un producto está barato de precio, barato en cuanto al precio kilo, pues para prolongar el tiempo en el que podemos consumir ese alimento, por ejemplo, ¿no? Que tenemos muchos kiwis y en nuestra finca, por ejemplo, no tiene por qué ser comprados, tenemos muchos kiwis, pues queremos hacer mermelada con ellos, no los estamos comiendo todos, ¿no? Pues hacemos una mermelada. Por ejemplo, que el atún está muy barato en la pescadería, pues compramos kilos de atún y les hacemos una salazón cociéndolos y después los conservamos en aceite o al natural, en agua salada. Pues eso sería algo que iría destinado a nuestros métodos de conserva.